Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es el nombre que eligió la que es comúnmente conocida como Teresita del Niño Jesús. Eligió, este nombre cuando profesó en el Carmelo de Lisieux, en Francia, a finales del siglo antepasado. Es la querida Teresita, y algunos acontecimientos de su vida nos sirven también a nosotros como edificación en nuestra propia vida espiritual. No sin razón fue declarada doctora de la Iglesia, pues su enseñanza, aun y cuando a primera vista parece pequeña, es grande. Y no solo su enseñanza, sino su vida misma es ejemplar. Podríamos aprender de 3 momentos diferentes en su vida para nuestra propia meditación. El primero es esa curación o sanación que ella misma narra en su autobiografía, siendo todavía muy pequeña. La menor de sus hermanas era una niña mimada, una niña consentida, y estaba acostumbrada a recibir regalos en Navidad. Pero una víspera de Navidad, en que la familia, sus papás, pues habían tenido cierto revés económico, y ese año había sido especialmente difícil, esa víspera de Navidad, Santa Teresita, la pequeña Teresa, escuchó a sus padres como hablar en voz baja, diciendo que a ver cómo se iba a tomar la niña Teresa el regalo que le iban a dar al día siguiente, porque en realidad no era gran cosa, y que Teresa era como muy exigente en esos aspectos, cuando no se salía con la suya, cuando no le daban que si la mejor fruta o las mejores flores o el vestido más coqueto, hacía ciertos berrinches, ¿no? Aunque luego en general era una niña amable, servicial, y en fin, hacía hasta incluso pequeñas mortificaciones, pero en ese punto concreto era como muy hipersensible. Y escuchó a sus padres comentar esto, que en realidad la tenían que tratar un poco con pinzas, con mucha delicadeza, porque reaccionaba de mala manera. Y escuchó, sin querer, pero escuchó esa conversación de sus padres y cayó en la cuenta de lo mimada que era. Y tuvo una gracia de sanación. Él la cuenta así, ella lo narra como un don que recibió de Dios y le sirvió en su corazón internamente para desprenderse de sus afectos desordenados, de esa manera de estar aficionada a esas cosas. Y lo superó, y a partir de ahí pues empezó un crecimiento notable en la vida espiritual. Sintió muy pronto la vocación al Carmelo, como sabemos, y no le fue permitido ingresar al convento hasta que cumpliera la edad canónica, la edad prevista. Incluso aunque estuvo en Roma con el Papa León XIII y le pidió que la dejara entrar al Carmelo, el Papa amablemente le dijo que no, que tenía que esperar la edad, ¿no? Que hiciera lo que dijesen las superioras. Ya estando en el Carmelo, ya siendo monja, hay otro episodio también interesante para nuestra propia edificación. Había unos lavaderos comunes donde las monjas asistían a lavar las prendas, los lienzos, y a Teresita le tocó en suerte que enfrente de ella, en el lavabo que estaba justo enfrente donde ella le tocaba, había otra monja que era, digamos que descuidada. De manera que cuando Teresa ya tenía lavadas algunas prendas,
la otra monja tallaba o enjuagaba con tal vigor que salpicaba con agua sucia lo que Teresa ya tenía lavado. Y esto lo hacía encorajarse, hacer corajes, y decía indirectas, hacía gestos para hacer notar que la otra hermana lo estaba haciendo mal. Incluso buscó la forma de evitar que le tocara ese lavadero o buscar el horario diferente, aunque fuera por unos minutos, para evadir esa coincidencia. Hasta que tuvo otro momento como de curación interior y aceptó que aquella otra monja era limitada, que aquella otra hermana suya no tenía ni la sensibilidad ni la capacidad de hacer las cosas con mayor delicadeza. Y aceptó esa situación, aceptó esa limitación de su prójima. Y a la hora de ir a lavar, en vez de poner mala cara, en vez de enojarse, pues si era necesario, con toda sencillez volvía a lavar o a enjuagar la prenda que se hubiera ensuciado. No es que deliberadamente pusiera sus propias ropas para que la otra las ensuciase, pero ya no hacía corajes. Fue llevada de la mano de Cristo en un itinerario que luego ella misma como define, un itinerario de quien es una niña pequeña, de quien es una criatura que necesita los brazos de su padre para que la alcance. Y en esta cosa tan menuda, en esto que parece insignificante, Teresita supo ver un camino de santificación. No necesitaba hacer cosas extraordinarias a nivel martirio. Salpicar con un poco de agua sucia no era lo mismo que sufrir el derrame de ácido, o que te golpeasen con un garrote, o te desollaran con un cuchillo ardiente, cosa que muchos mártires han debido sufrir. Pero para Teresita, la fortaleza interior, el vencerse a sí misma, el vencer la repugnancia de tener que compartir el espacio con una mujer un poquito más torpe, le resultaba en su pequeñez un auténtico martirio. Pero se aferró al corazón de Cristo y quería imitar a nuestro Señor. No en balde se puso este nombre a sí misma, ¿no? Teresita del Niño Jesús, y de la Santa Faz. Se refiere al rostro de Cristo, a la faz de Cristo que quería tener impresa ella misma en su propio corazón, en su propio rostro, en su propia alma. Y un tercer episodio sumamente edificante y parecido a este otro, pero que la colmó de paz después de cierto tiempo de lucha, lo cuenta ella también en su autobiografía. Había un momento a lo largo de la jornada en que las monjas disponían de tiempo para el estudio, para la lectura, en su celda de manera individual. Y en muchísimas ocasiones, cuando Teresita estaba en su celda, en su habitación, la interrumpían. No faltaba alguna de las hermanas que requería su presencia o que quería aprovechar ese momento para comentar algún suceso o para preguntarle alguna cosa. En fin, el caso es que la interrumpían y Teresa se fastidiaba de ese momento, de esa interrupción. Hasta que, guiada también por el Espíritu Santo, tuvo un momento que podemos calificar de aceptación, o más todavía, de deseo de aceptación. En su interior, al comenzar ese horario para el estudio, para la meditación, Teresa se decía a sí misma: elijo que me interrumpan. Hacía una deliberada elección de ser interrumpida, de forma que cuando llegaba una de estas hermanas a interrumpirla, para Teresa era ya una elección acogida, ya no era algo que contrariaba su voluntad. He aquí una lección de vida espiritual tremenda, que parece cosa de niños,
pero que nos puede hacer progresar mucho en nuestro trato con el prójimo, en la caridad con quienes nos rodean y en el amor de Dios. Elegir soportar, amar lo que nos contraría, elegir aquello que nos puede dar fastidio, elegir lo que de alguna manera va a contrapelo en nuestra vida, lo que no nos sale bien, lo que no está en nuestras manos cambiar, y a veces son cosas muy pequeñas, como puede ser un trámite, como puede ser algún proyecto que hayamos hecho de poca cosa, un imprevisto en el tráfico, cosas que no podemos cambiar, que tendríamos que convertirnos en Hulk no con ira, para deshacer aquel embrollo y que en realidad es desproporcionado. Pues eso tan pequeño, elegirlo, amarlo, aceptarlo, por amor de Dios y por amor al prójimo, hacer nuestro eso. Es un camino sencillo, es un camino de infancia espiritual, y Teresa fue una auténtica maestra en estas cosas sobre las que hemos meditado y que están desde luego inspiradas y totalmente empapadas de la palabra de Dios y del profundo conocimiento que tenía Teresita, que adquirió en la oración de los sentimientos de Cristo. También nosotros, como Teresita, hemos de orar mucho para ir aprendiendo del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él para aprender de estas cosas pequeñas y tomarlas como sendero seguro en la vida espiritual. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.